Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 6. Jeremías 36, versículo 6. Libro de Jeremías, capítulo 36, versículo número 6. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te pido que nos hables, Señor, en esta mañana, Padre. Ministranos tú, por favor. Háblanos tú, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje, hermanos, este texto, nos está hablando de un día de ayuno. Nos está hablando que el pueblo de Israel tenía días de ayuno. Parecía que eran como días preestablecidos, donde ellos ese día buscaban a Dios de una manera muy especial, tanto en la oración como en la lectura de la palabra de Dios. Ese día oraban intensamente, pero ese día también profundizaban en la lectura de las Escrituras. Y es interesante ver cómo el pueblo de Israel conocía de la importancia del ayuno. Claro, ellos no lo conocieron por sí mismos, no lo entendieron por sí solos. Dios de una u otra manera les mostró, Dios de una u otra manera les reveló la importancia del ayuno, de tal manera que Dios mismo los lleva a establecer días de ayuno, a establecer días en los cuales ellos buscarían a Dios de una manera muy especial. Y esto también lo vemos, hermanos, ahí en el libro de Zacarías capítulo 8, versículo 19. Zacarías 8, 19. Zacarías 8, verso 19. Zacarías capítulo 8, verso 19 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Aquí nuevamente vemos, el pueblo ya tenía días preestablecidos para el ayuno. Si lo volvemos a leer, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Vemos aquí, hermanos, que Dios de una u otra manera enseñaba al pueblo la importancia del ayuno. De una u otra manera Dios los guiaba a ayunar, no por espacios lejanos, sino aquí está hablando de mínimo una vez por mes el pueblo ayunaba. Todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel. Para Dios el ayuno es de vital importancia. Y Dios quiere que el pueblo así lo entienda, así lo considere, así lo vea, que el ayuno es de suma importancia. Es un medio de gracia que Dios ha puesto al alcance de su pueblo para que el pueblo eche mano de él y lo ponga por obra, lo practique. Ahí en Levítico 23, 27, Levítico 23, 27, dice así en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 27. Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Te está hablando aquí de una fecha.
a los 10 días del mes séptimo. Te dice, será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Algunos creen que cuando la Biblia se refiere aquí, porque en varias ocasiones, en varios textos, en varios pasajes, la Biblia te habla de afligir el alma. Algunos creen que se refiere a una búsqueda especial de Dios, a una búsqueda de Dios con profunda humillación. Y se cree que esta búsqueda especial de Dios iba acompañada de ayuno. Te está hablando de un día en que el pueblo buscaba a Dios de una manera muy especial, afligiendo su alma. Esa búsqueda especial, esa profunda humillación ante Dios, iba acompañado de un día de ayuno. Para Dios, el ayuno es muy importante. Cuando Dios ve que una persona aparta un día para buscar a Dios de una manera especial con ayuno y oración, Dios lo toma muy en cuenta, porque para Él el ayuno es muy especial. Ahí en Mateo 6, hermanos, vemos la importancia que Jesús le dio al ayuno. Mateo capítulo 6. Vamos a leer varios versículos. Mateo 6, 1 y 2. Mateo 6, 1 y 2. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Ahora leemos el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora leemos el verso 16. El verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, en este pasaje es interesante ver cómo Jesús pone el ayuno en el mismo nivel de importancia que la ofrenda y que la oración. Ahora, ¿por qué es interesante esto? El pueblo de Israel tenía grabada en su mente y en su corazón la importancia de la ofrenda y de la oración. Como que era algo ya innato en ellos, ofrendar y orar. ¿Qué hace Jesús aquí en Mateo 6? No le está restando importancia al asunto de la ofrenda y de la oración, mucho menos del ayuno. Jesús veía cómo los escribas y fariseos ofrendaban, oraban y ayunaban, pero con malas intenciones. ¿Cuál era la intención de ellos al ofrendar, al orar y al ayunar? Publicar lo que hacían, a fin de recibir gloria, reconocimiento, alabanza de los hombres. Jesús les dijo, de Dios no van a recibir nada, porque ya están recibiendo la gloria, los aplausos, los reconocimientos, las alabanzas, la admiración de las personas. Por lo tanto, ya tienes tu recompensa. Ya te están alabando, ya te están admirando, ya te están aplaudiendo, ya te están reconociendo. De Dios no vas a recibir nada. Ya estás recibiendo tu recompensa de parte de los hombres. ¿Cuál era la preocupación de Cristo? Que sus discípulos, que sus seguidores fueran arrastrados por esas malas intenciones que continuamente veían en los escribas y fariseos. Oraban para ser vistos por los hombres,
ofrendaban para ser vistos por los hombres, ayunaban para ser vistos por los hombres. Y a Jesús le preocupó que esas malas intenciones llegase a existir en el corazón de sus discípulos. Y es por eso que corrige, manifiesta, establece cuál es la intención correcta al ofrendar, cuál es la intención correcta al orar, cuál es la intención correcta al ayunar. Lo volvemos a leer. Mateo 6, 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A ninguna de las tres cosas le resta importancia. Solo se dedica a corregir las malas intenciones. ¿Para qué? Para que puedan recibir respuesta de Dios. Jesús, en este capítulo 6 de Mateo, establece las intenciones correctas al ofrendar, al orar y al ayunar para recibir recompensa de Dios. Para Dios, el ayuno es muy importante. Que el ayuno sea parte de tu vida, parte de tu búsqueda de Dios. Para Dios, el ayuno es muy importante. Si me acompañas a Deuteronomio 8, 2 y 3, Deuteronomio 8, 2 y 3, Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice así, Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es impresionante cómo Dios pareciera aquí que forzó a su pueblo a aprender a ayunar. Aquí vemos cómo Dios enseñó a su pueblo que no deben amar la comida por sobre todas las cosas, sino de vez en cuando abstenerse del alimento y dedicar un día de ayuno para Dios. Por eso dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Te afligió. A Dios le importa mucho que el pueblo se humille ante Él. A Dios le importa mucho que el pueblo se quebrante, que lo busque en una actitud de humildad, de quebrantamiento, que lo busque con ayuno y oración. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Impresionante esto que les dice. Es impresionante estas palabras.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De qué les está hablando? De una dependencia de Dios. Que no se enamoren de la comida. Que no fueran a poner la comida como algo de suprema necesidad. Tu suprema necesidad es buscar a Dios, humillarte ante Dios. Y para ello muchas veces tienes que ayunar. Para ello muchas veces tienes que quebrantar tu corazón, humillarte ante Dios, acompañando esa búsqueda de Dios con ayuno y oración. De hecho, aquí mismo en Deuteronomio, en el verso 14, Dios le advierte al pueblo del riesgo y del peligro de no querer privarte de la comida, de no querer abstenerte en algún momento de la comida y de solo pensar en la comida. Aquí mismo en Deuteronomio 8, versos 11 al 14. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Deuteronomio 8, del 11 al 14 dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjate lo que dice el verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que pone Dios como un peligro, como un riesgo de que lleve al pueblo a olvidarse de Dios? No sea que comas y te sacies. O sea, que el pueblo se olvide del ayuno, que el pueblo menosprecie el ayuno, que el pueblo le reste importancia al ayuno, que solo piense en la comida y en comer y nunca apartar un día para ayunar y afligir tu alma y humillarte ante Dios y quebrantarte ante Dios, buscar a Dios de una manera muy especial con ayuno y oración. Entonces te expondrías a olvidarte de Dios. Muchos cristianos que se han olvidado de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Muchos cristianos y mujeres cristianas que perdieron el temor de Dios, se olvidaron del temor de Dios en sus vidas. Dejaron de ayunar y se entibiaron, se aligeraron, se descuidaron. Empezaron a ver el cristianismo tibio, la frialdad como algo normal. Perdieron la brújula del verdadero cristianismo. Perdieron el camino del verdadero cristianismo. Perdieron el temor de Dios. Dejaron de ayunar. No sea que comas y te sacies y te olvides de Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Para Dios es muy importante el ayuno. Dios espera que cada hermano, cada hermana practique el ayuno. Dios quiere que aflijas tu alma. ¿Por qué? Porque el diablo te acecha, el pecado te acecha, la carne te acecha, la impiedad te persigue, la tibieza te persigue y tú no puedes. Y muchos de los que me escuchan son muy orgullosos, muchos de los que me escuchan son muy altivos, no ven su necesidad de Dios, creen que solos pueden. Otros que me están escuchando tienen muchos problemas espirituales. No pueden vencer el pecado, no pueden vencer el mundo, no pueden vencer la impiedad. Viven atados, viven esclavizados a su carne, a sus pasiones y deseos. Viven esclavizados al pecado, viven esclavizados al mundo, viven esclavizados a los apetitos carnales, viven esclavizados a todo lo que el diablo les ofrece. ¿No es para que estén humillados, afligiendo su alma en ayuno y oración? ¿No es para que busquen a Dios de una manera especial, con ayuno y oración, afligiendo su alma, quebrantando su alma, humillándose profundamente ante Dios, pidiendo auxilio, pidiendo socorro de lo alto para poder vencer? Mira la vida de los que no ayunan. Mira la vida de los que se olvidaron del ayuno. Mira la vida de los que hicieron a un lado el ayuno, de los que le restaron importancia al ayuno. Están tibios, están mundanos, están impíos, son esclavos del pecado y de la carne. Hermano y hermana, para Dios es muy importante el ayuno.
Dios quiere que tú veas tu gran necesidad de ayunar, de apartar de vez en cuando, cada 15 días, cada mes o cada semana, un día de ayuno para afligir tu alma, para humillarte ante Dios, para rogar de Dios su gracia, su poder, para vivir un cristianismo bíblico, para vivir un cristianismo glorioso, victorioso. De hecho, la Biblia dice que una de las características de los impíos es el amor por la comida. Jamás pensar en abstenerse de la comida. Si volteas conmigo a Ezequiel 16:49, Ezequiel 16:49, Ezequiel 16:49, Ezequiel 16:49, dice así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Y dónde terminaron? En una vida de impiedad espantosa, terrible. Pareciera que Dios está abordando la raíz, la causa, la razón por la cual Sodoma y Gomorra llegaron hasta donde llegaron. A tal grado de maldad, a tal grado de pecado. ¿Por qué? Porque ellos solo pensaban en comer, en comer, en comer. Nunca ayunaron. Amaban mucho la comida. Y mira dónde llegaron. Pareciera que Dios toca la raíz, la causa, el origen de su problema. ¿Qué los llevó a tanta maldad? ¿Qué los llevó a tanto pecado? Que solo pensaron en la comida y en la comida y en la comida. Hermano y hermana, tú no vas a vivir una vida victoriosa, gloriosa, preciosa, maravillosa. Tú no vas a vencer tu carne, tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, tus pasiones, tus concupiscencias. Tú no vas a vencer al mundo con sus pasiones y deseos y todos sus atractivos. Tú no vas a vencer al diablo y todas sus tentaciones si no te metes a ayunar. Si no te metes a ayunar, tú vas a acabar muy mal. Vas a acabar muy mal. El pecado de Sodoma fue saciedad de pan. Saciedad de pan. ¿Y dónde terminaron? En la cúspide del pecado. En el colmo de la maldad. Nunca ayunaron. Nunca ayunaron. El apóstol Pablo advirtió, hermanos. El apóstol Pablo advirtió que muchas personas tienen como Dios a su vientre, que no le niegan nada, solo piensan en la comida. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Dice así, Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Impresionante, cuyo Dios es su vientre. Terrible lo que el apóstol Pablo dice, que para muchos su estómago es su Dios. No le niegan nada, no solamente nunca ayunan, no solamente no están dispuestos a privarse del almuerzo, de la comida o de la cena para ayunar y estar delante de Dios, humillados, quebrantados, afligiendo su alma, pidiendo socorro, pidiendo gracia, pidiendo poder, pidiendo ayuda, pidiendo victoria de parte de Dios, sino que no están dispuestos a negarle nada a su vientre, cuyo Dios es su vientre. Impresionante. Cuyo Dios es su vientre también se refiere a que no tienen dominio propio sobre los antojos, sobre los apetitos. Mucha gente, muchas personas saben, por ejemplo, que no deben tomar refresco de ningún tipo, pero el antojo puede más porque cuyo Dios es su vientre. El médico te dijo, no puedes tomar refresco. Tu salud no te lo permites, tu salud está afectada, está deteriorada, no puedes comer grasas, no puedes comer lácteos, no puedes tomar alcohol. Y como quiera muchos, aun cuando el médico les ha dicho, no puedes comer nada de chatarra, nada de comida grasosa, nada de tacos en la calle, pero como su Dios es su vientre, a su Dios no le pueden negar nada y le meten chatarra a su estómago. Le meten cosas nocivas, cosas dañinas a su estómago, a su vientre.
¿Por qué no le niegan? ¿Por qué no tienen dominio propio sobre sus apetitos? Porque cuyo Dios es su vientre. Hay personas que casi no toman agua. Tienen sed y es refresco. Aún sabiendo que es nocivo para su salud, sabiendo que es dañino para su salud, no les importa. Porque hay que complacer al Dios vientre, hay que complacer al Dios estómago. ¿Saben que los productos de Ricolino, los productos de Marinela, los productos del Bimbo son dañinos, son nocivos, son veneno para la salud? Pero el Dios vientre quiere eso. El Dios vientre quiere Coca-Cola, quiere Pepsi-Cola, quiere Fanta, quiere Sprite, quiere jugos, Jumex, del Valle, que es pura azúcar, que todo su contenido es nocivo para la salud, pero el Dios vientre lo quiere. Y como la persona cuyo Dios es su vientre, no en balde dice Pablo que acaban en perdición. Por supuesto que somos terrenales y estamos aquí de paso, somos peregrinos, advenedizos y extranjeros y vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero muchos mueren antes de tiempo porque cuyo Dios era su vientre. Es impresionante. Cuando la gente tiene por Dios a su vientre, es impresionante. Le meten todo tipo de chatarra a su vientre. Porque hay que complacer al Dios, hay que agradar al Dios vientre. Mira otro ejemplo, 1 Corintios 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 7. 1 Corintios 10, 6 y 7. Dice así. 1 Corintios 10, 6 y 7. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es impresionante cómo Pablo está haciendo referencia a que muchos israelitas fueron idólatras. ¿Pero por qué fueron idólatras? ¿Porque adoraron monos? ¿Adoraron imágenes? ¿Adoraron estatuas? No, el contexto de la idolatría en este pasaje es la comida y la bebida. ¿En qué consistía su idolatría? ¿Qué idolatraban ellos? No imágenes, no estatuas, no monos, no nada de eso. Idolatraban la comida y la bebida. Y te habla de cuál fue el final de ellos. Que no pudieron entrar a la tierra prometida, que sufrieron el juicio de Dios, etcétera, etcétera. Ellos idolatraban la comida y la bebida. ¿Cuántos hermanos y hermanas cuyo Dios es su vientre? ¿Cuántas personas en las iglesias cuyo Dios es su vientre detestan el ayuno? Detestan un llamado a ayunar. Les causa escozor cuando tienen que ayunar. Cuando una persona idolatra la comida, no le importa el daño que le pueda causar. Él está dispuesto no le importan las consecuencias. Él quiere satisfacer su vientre. Si volteas conmigo, ahí en Números 11, 4 y 5. Números capítulo 11. Números 11, versículos 4 y 5. Números 11, versículos 4 y 5. Números 11, 4 y 5 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Fíjate qué impresionante. ¿Por qué lloraron los hijos de Israel? Fíjate la actitud que idolatra la comida. Se llegan a marcar hasta porque no comen lo que los ricos comen. Ellos añoraban la comida de Egipto y estaban dispuestos a regresarse a Egipto por la comida, siendo que en Egipto los habían pateado, escupido, les habían dado de latigazos, los habían humillado, maltratado, sobajado, los habían denigrado espantosamente. Pero eso no les importaba. La ceguera por la comida, al tener ellos a su estómago como su Dios, a su vientre como su Dios, estaban dispuestos a que los patearan, a que los escupieran, con tal de que les dieran carne. Oye, ¿pero qué no te acuerdas que te trataban muy mal? No me importa que me trataban mal, pero me daban de comer. Pero comía riquísimo. Ahí en Éxodo 16:3,
Dice así: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué impresionante. Por eso Pablo en Corintios les dice que eran idólatras, pero no porque adoraran monos, no porque adoraran imágenes y estatuas, no, eran idólatras porque idolatraban la comida, amaban en gran manera la comida. Ellos no estaban dispuestos a negarle nada a su vientre. Oh, hermano y hermana, ¿cada cuándo ayunas? Y si no ayunas, ¿por qué no ayunas? Hermano y hermana, ¿complaces a tu vientre en todo? ¿Todo lo que se le antoja a tu vientre, a tu estómago? ¿Todo le das? Cuyo Dios es su vientre, dice Pablo. ¿Cuántos de ustedes tienen muy consentido a su estómago, muy apapachado? Y algunos hasta en la glotonería han caído. ¿Ya comiste? ¿Estás satisfecho? ¿Estás lleno? Pero alguien llega y te ofrece unos pingüinos, unos gansitos, un pie, algo, y ya tu estómago ya está satisfecho, pero le entras. No tienes medida, no te limitas. Por eso el proverbio dice: ponle cuchillo a tu garganta, ponle cuchillo a tu garganta. No está hablando de que te suicides ni nada de eso. Está hablando, ten dominio propio. No le des a tu estómago todo lo que pida y quiera. Si ya comiste, ya no le metas más. A veces hay antojos, por supuesto hay antojos. De vez en cuando pudiera ser, ¿no? Pero hay personas que todo el día, casi todo el día, se la pasan comiendo. Ya almorzaron, pero luego vienen las papitas, y luego los refrescos, y luego la galleta, y luego el pan, luego los chicles, luego los dulces, luego los chocolates, luego los chocorroles, luego los pingüinos, luego los gansitos, luego las mantecadas, luego los cuernitos. Y luego pasa el del pan, y a ver un pan, y luego pasa el de los tamales, a ver un tamal, y luego pasa el de los elotes, a ver un elote. El estómago nunca deja de trabajar. Trabaja las 24 horas el pobre estómago de muchos. Medio que descansa por ahí en la madrugada, medio que descansa. Porque en cuanto despierta la persona, luego el café con el pan, luego el huevito con jamón, luego los antojitos otra vez la chatarra. Pobre estómago, todo el día está trabajando. ¿Por qué? Por cuyo Dios es su vientre. Cuyo Dios es su vientre. Llama la atención lo que Cristo dijo sobre las señales de los últimos tiempos. Y con esto voy a terminar. Mateo 24, 37 y 38. Mateo capítulo 24, versículo 37 y 38. Mateo 24, 37 y 38. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No te llama la atención que la primer señal que Jesús pone aquí de cómo fue la generación de Noé, dice, es que se la pasaban comiendo y bebiendo? Se la pasaban comiendo y bebiendo, porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y no entendieron. Y dice que así va a ser en los últimos tiempos. Los cristianos, las cristianas, muchos hermanos, muchas hermanas, cuyo Dios va a ser su vientre. Solo iban a estar pensando en la comida, pensando en la comida. Muchas personas están almorzando y ya le están preguntando a la esposa, oye, ¿qué vas a hacer de comer? Están comiendo, oye, ¿qué vas a hacer de cenar? Cuyo Dios es su vientre, cuyo Dios es su vientre. Así era la generación de Noé, antes del diluvio. No le negaban nada a su estómago, no le negaban, no privaban de nada a su estómago. Tenían a su estómago bien chiflado, tenían a su estómago bien consentido, tenían a su estómago bien apapachado, porque cuyo Dios era su vientre. Pero así dice Cristo, así va a ser en los últimos días. En el pueblo de Dios va a haber quienes cuyo Dios es su vientre. Lucas 12, 45 y 46. Lucas capítulo 12, Lucas 12,
45 y 46. Lucas 12, 45 y 46. Nuevamente está hablando de una de las señales de los últimos tiempos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y aquí está hablando del siervo, de los pastores, de los ministros, de los predicadores, que muchas veces ellos son el ejemplo del desprecio al ayuno. Ellos nunca ayunan. Muchos pastores ayunan muy poco y otros nunca ayunan. Muchos pastores y predicadores aman mucho la comida. Aman mucho la comida. Solo piensan en la comida, bajo el pretexto de que tienen mucho trabajo y entonces les da mucha hambre, pero nunca ayunan. Y aquí te habla de un siervo que empezó a tratar mal a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, cuyo Dios es su vientre. Llama la atención que Cristo pone como una de las señales principales de los últimos tiempos en el pueblo de Dios el amor por la comida, el deseo por la comida, el desprecio al ayuno. Lucas 21, 34. Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas 21, 34. Mira las palabras de Cristo. Dice: mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. O sea, cuídate a ti mismo, chécate a ti mismo, vela por tu propia alma, que vuestros corazones, fíjate bien, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Otra vez Cristo remarcando, recalcando, insistiendo, otra vez Cristo poniendo el dedo en el renglón de que una de las señales evidentes, principales de los últimos tiempos, es que dentro del pueblo de Dios iba a haber mucho amor por la comida. Los hermanos y las hermanas no iban a querer ayunar, le iban a restar importancia al ayuno, les iba a causar escozor el tema del ayuno. Muchos hermanos y hermanas están sanos, están sanas, pero ¿sabes por qué no ayunan? Porque inmediatamente dicen que les duele la cabeza, se marean. La falta de práctica, la falta de la práctica del ayuno. Se ponen de mal humor y ya están esperando, ya ni siquiera oran bien, ni siquiera leen bien la palabra. No, porque ya quisieran tal hora que voy a romper el ayuno, tal hora voy a entregar el ayuno. Y sienten que las horas, pareciera que cada hora dura un día. Pareciera que un minuto dura 5 horas. Pareciera que un segundo dura 1 hora. Están desesperados. Y eso que nomás ayunan 10 horas, 8 horas, 12 horas. ¿Qué será si se metieran un ayuno de 3 días, de 4 días, de 5 días? Pues a lo mejor hasta se vuelven locos de tanta desesperación. Una de las grandes señales que Jesús dio de los últimos tiempos es el amor a la comida. La gente iba a amar mucho la comida. El Dios de muchos iba a ser su propio vientre, que aunque ellos supieran que tal o cual cosa, tal o cual alimento les causa daño, no les importa ni les interesa. Su vientre les pide, su vientre manda, su vientre ordena. ¿Qué importa que me haga daño? ¿Qué importa que me dijo el médico que no puedo comer esto? ¿Qué importa que yo sé que no puedo comer esto y aquello? No me interesa. Mi Dios es mi estómago, cuyo Dios es su vientre. Para Dios es muy importante el ayuno. Para Dios es muy importante el ayuno. Muchas veces Dios está esperando que ayunes para hablarte, para ministrarte. Y es muy triste que aun cuando Dios te ha llamado a ayunar, una y otra vez te has negado. Muchos que me escuchan han sentido en su corazón la necesidad, la urgencia de meterse a ayunar, pero se han negado, porque cuyo Dios es su vientre. Hermanos y hermanas,
En estos tiempos finales de tanto pecado, de tanta maldad, el ayuno es casi de vida o muerte. Es de vital importancia, de suma importancia que ayunes. No te vas a levantar si no te metes a ayunar. Si no afliges tu alma en ayuno y oración, las cosas no van a cambiar. Si no apartas tiempo para ayunar, vas a ser derrotado por el pecado, por tu carne y por el diablo, por el mundo. Hermanos y hermanas, busca ayunar, pasar tiempo con Dios. No malpasarte, porque muchos nomás se malpasan el día de ayuno. Ni siquiera oran ni tampoco leen la palabra. Nada más se malpasaron. Si vas a ayunar es porque ese día vas a buscar de una manera muy especial a Dios. Vas a afligir tu alma de una manera muy especial. Te vas a humillar ante Dios de una manera muy especial. Vas a clamar, vas a rogarle a Dios, suplicarle a Dios, gemir ante Dios con ruego, con súplica, con quebranto, en profunda oración. Malpasarte por malpasar no sirve de nada. El ayuno no es malpasarte. El ayuno es que apartas un día para abstenerte de todo alimento, para afligir tu alma ante Dios, para pedir de Dios socorro, auxilio, poder, gracia, sabiduría, unción. Para Dios es muy importante el ayuno. Muy importante el ayuno. ¿Qué vas a hacer? Tal vez tú eres de los que han despreciado el ayuno. Tal vez tú eres de los que le han restado mucha importancia al ayuno. Tal vez tú eres de los que les causa escozor el tema del ayuno. Cambia tu mentalidad. Busca a Dios en ayuno y oración. Los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. El diablo y sus demonios están operando como nunca antes. Métete a ayunar para que puedas vencer. Métete a ayunar para que puedas vencer ese pecado. Métete a ayunar para que puedas vencer esa tentación. Métete a ayunar 1 día, 2, 3 días para que puedas ser libre de ese pecado. Métete a ayunar para obtener de Dios su gracia, su poder, su ayuda, su intervención. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Señor. Graba este mensaje en los corazones, Señor. Tú estás llamando a tu pueblo a orar y a ayunar. Tú estás llamando a tu pueblo a orar y a ayunar, Señor. A afligir sus almas, a buscarte de una manera muy especial en ayuno y oración. Da gracia a tu pueblo, a hermanos y hermanas, que se levanten a buscarte en ayuno y oración. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes si tan solamente tu pueblo te busca en ayuno y oración. Así es, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decide buscar a Dios en primer lugar. Que Dios sea tu Dios y no tu vientre. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Que Dios sea tu Dios. Muchos israelitas cambiaron a Dios por su vientre. Para muchos israelitas, su Dios fue su vientre, pero los llevó al fracaso, a la derrota, a la vergüenza, a la condenación eterna. Dios nos está llamando a ayunar en este tiempo. Decide ayunar. Decide ayunar. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, conforme a tus posibilidades, pero no le restes importancia al ayuno. Pero reconoce que para Dios es muy importante el ayuno. Y a Dios le agrada que el que se llama cristiano o cristiana aparte un día de ayuno, esporádicamente, que tome en cuenta el ayuno para afligir su alma, para buscar a Dios de una manera especial. Busca primero el reino de Dios y su justicia a través del ayuno y la oración, y en todo lo demás Dios te va a responder, te va a contestar, te va a ayudar, va a intervenir Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya.
Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ver la importancia del ayuno en nuestras vidas. Por favor, Señor, graba este mensaje en los corazones y muchas gracias. Gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida, si Dios permite. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.